Bueno, que el Señor Jesús les bendiga. Bienvenidos, estimados estudiantes, a este tema número 7. Vamos a estar hablando sobre el textus receptus o texto recibido y el texto crítico. Vamos a ver si comprendemos, logramos tener un concepto de esto básico, claro. Y quiero empezar con esta frase: lo nuevo es más antiguo y lo más antiguo es lo más nuevo. Otra vez, lo nuevo es más antiguo y lo más antiguo es lo más nuevo. Está como enredado, ¿no? Pero, ¿qué es lo que quiero transmitir con esto? Bueno, este es un eslogan así bien particular. Y lo que quiero transmitir es que hay versiones de la Biblia, tú sabes, hay versiones de la Biblia. Pero en las versiones de la Biblia sucede un fenómeno. Y es que las nuevas versiones, o sea, escuchamos por ahí, hoy no salió esta versión que dice nueva versión tal. Esa es una versión nueva. Bueno, esas nuevas versiones que Dios ha permitido que salgan y se publiquen, esas nuevas versiones y traducciones de la Biblia, fíjate, se acercan mucho más a las copias más antiguas de los manuscritos originales. Otra vez, las versiones nuevas se acercan mucho más a las copias más antiguas de los textos originales. Mientras que las versiones que nosotros tenemos, versiones que se editaron en los años 1500, 1600, son versiones antiguas, ya, como nuestra Biblia o traducción favorita, ¿no? La Reina Valera de 1960, la última revisión, pero que se produjo en los años 1600. Estas Biblias antiguas en realidad son traducciones que se basaron en textos hebreos y griegos nuevos, en copias de los manuscritos originales, pero nuevos, ya más a nuestro tiempo. Pero las Biblias que tenemos ahora, las versiones nuevas, o sea, son más cercanas a las copias más antiguas. Por eso es que este eslogan, ¿no? Lo nuevo es más antiguo y lo más antiguo es lo más nuevo. Vamos a ver si todavía nos entendemos un poquito más. Hablemos del textus receptus. Este título, textus receptus, o el texto recibido, se trata de una compilación, escuche, es una compilación de copias griegas del Nuevo Testamento, pero que estas copias griegas del Nuevo Testamento datan del siglo X. Siglo X. Así que estamos hablando de año 901 hacia acá.
siglo X. Al parecer, según los historiadores, fue un cristiano llamado Desiderio Erasmo, mejor como conocido como Erasmo de Rotterdam. Bueno, este Erasmo en el año 1500 publicó su versión en latín de la Biblia, pero a partir de copias griegas, ¿ya? Y estas copias griegas databan del siglo X, ¿ya? O sea, cuando Erasmo tradujo su versión en latín, utilizó una compilación de textos griegos, de copias griegas, pero que databan del siglo X. Esta compilación de textos griegos del Nuevo Testamento, Casiodoro de Reina la utilizó para nada más y nada menos hacer su traducción al español en los años 1600. O sea, la Biblia, la Reina Valera, está basada en un texto griego que data del siglo X, llamado Textus Receptus, siglo X. Bueno, esta primera Biblia de Casiodoro de Reina se llamó la Biblia del Oso, porque en la portada de esta Biblia pues tenía esa imagen impresa de un oso. Bueno, hablemos entonces un poquito del texto crítico. ¿Qué es el texto crítico y cómo se diferencia del Textus Receptus? Bueno, fíjate cómo es Dios. En el siglo XIX, no hace mucho, en el siglo XIX se descubrieron o salieron a la luz dos códices. Un códice es una compilación de textos griegos en este caso, pero ya en forma de libro. Entonces se descubrieron en el siglo XIX dos códices cuyo texto griego data, escuche esto, data no del siglo X, ¿ya? Que es el caso del Textus Receptus. No, ahora estos dos códices de texto griego datan del siglo IV, muchísimo más antiguo que el siglo X. Siglo IV, estamos hablando del año 301 hacia adelante. Siglo IV, 301 hasta el año 400 después de Cristo. ¿Qué es más antiguo? ¿Siglo X o siglo IV? Entonces, estos códices son conocidos como el Códice Vaticanus y el Códice Sinaiticus. Vaticanus y Sinaiticus. Póngale cuidado. El Códice Vaticanus está fechado para el año 325 después de Cristo. Estamos hablando del siglo IV. El siglo IV empezó del 301 hacia adelante. Entonces, Códice Vaticanus, año 325, y el Códice Sinaítico, año 350. Oiga, maravilloso. A estos dos códices, se suman los manuscritos que se encontraron en las cuevas del Qumran. Y los manuscritos, todo ese material bíblico que se encontró no hace mucho en las cuevas del Qumran datan, escuche, estos del Qumran datan de un tiempo más antiguo que estos códices vaticanos y sinaíticos del siglo IV. Los del Qumran, los manuscritos del Qumran, datan del siglo II y el siglo III. ¿Cuándo empezó el siglo II? Desde el año 101 hacia adelante.
Por tanto, a todo este grupo, ¿ya?, de los códices vaticanos, sinaíticos y lo de los manuscritos del Mar Muerto o de la cueva del Qumran, le respalda la antigüedad. La antigüedad. Ahora, ya salió, se publicó una Biblia que utilizó como base textual griega no las bases del Textus Receptus que datan del siglo X, sino utilizó la base griega de estos hallazgos del Códice Vaticanos, del Sinaítico y de los manuscritos y materiales bíblicos que se encontraron en las cuevas del Qumran, que datan del siglo II, siglo III, siglo IV, que es en el caso de los códices. La nueva versión internacional. La nueva versión internacional se basó en estos textos. Se le llama texto crítico a esta compilación, porque la alta crítica, ¿qué es la alta crítica? Bueno, un grupo de hombres expertos encargados de analizar los textos sagrados, que se encontraron tales textos en tal lugar. Bueno, vamos a examinarlo, vamos a hacerle las pruebas científicas, vamos a hacerle todo lo que ellos hacen para comprobar si son verídicos esos textos y cuán antiguos son. Bueno, la alta crítica, esa es la alta crítica. Han dado fe que esta compilación del Sinaítico, del Códice Vaticanos, del Códice Sinaítico y de los hallazgos de la cueva de Qumran, la alta crítica han dado fe que esta compilación es la que se acerca más a los textos originales. Así que no es que el Textus Receptus esté equivocado o es falso. No, para nada. El Textus Receptus es una bendición de Dios. ¿Ya? Es buena, muy buena esta compilación. Pero entre buena hay otro que es más buena. Una compilación que es más buena, y esa es el Textus Crítico. Ojalá Dios permita, si está en sus planes, que los textos originales se encuentren. Ojalá. Pero esto es entonces lo que ustedes necesitan saber de manera bien básica sobre el Textus Receptus y el Textus Críticos. Así que bendiciones y nos vemos en la próxima clase, que es la última. Bueno, firmes en la fe.